Muchas gracias, Sara. Ahí está grabando todo. Es que ahora dice Grabando. como recording in progress. Hola a todas. Bueno, como me presentaban, yo soy Carla, soy de Wikimedia Chile. Soy astrónoma, entonces eso igual me hizo familiarizarme más con Wikidata, más que nada por el hecho de tratar con datos. En astronomía tratamos mucho con datos, aunque ustedes no lo crean, no miramos tanto por telescopio, solamente procesamos datos. Y bueno, una vez que llegué a Wikimedia Chile, la parte de Wikidata se me hacía más fácil entenderla, más que nada por el uso de los datos. Así es que hoy día voy a intentar pasarles todo mi conocimiento o intentar pasarles la mayoría del conocimiento que tengo sobre Wikidata. Y voy a partir primero compartiendo mi pantalla, pero como la estructura de lo que yo hago con respecto a como a los talleres de Wikidata, es que primero paso una pequeña presentación, que es más que nada para introducir el tema, ¿ya? Introducir qué es, tengo unos pequeños ejemplos, pero a mí me gusta mucho como poner las manos en la masa, como se dice acá en Chile, y pasarnos a Wikidata mismo. Entonces va a ser la primera parte un poco la presentación y después directo en la plataforma vamos a estar creando un ítem, les voy a mostrar cómo hacer las consultas, cómo utilizarlo, cómo es la plataforma, todo lo que se les venga ahí, cualquier duda, pregunta que se les venga en cualquier momento, vayan haciéndola por el chat. Vamos, ahí también Sara me va a estar diciendo, hay algunas preguntas, entonces cualquier cosa pueden hacerlo libremente. Entonces voy a partir compartiendo mi pantalla. Y acá tengo la presentación. Ya, entonces yo siempre pregunto si es que se ve, pero estoy como 90% segura que se ve, así que sí. Sí, Perfecto, súper bien. perfecto, ya. Entonces vamos a ver hoy día Wikidata, que viene siendo toda esta, como este gran repositorio de bases de datos. Y hoy día en verdad vamos a estar viendo tras bambalinas del gran repositorio de datos que es de Wikipedia en sí, pero también de otros proyectos. O sea, el hecho de que diga de Wikipedia no necesariamente es porque se ocupa solo en Wikipedia, sino que en muchos otros proyectos. Y vamos a ir conociéndola, conversando, y ahí ustedes me van a ir diciendo si es que es algo que se sienten familiarizadas, por ejemplo, o es algo que les serviría, porque lamentablemente no mucha gente conoce Wikidata y no conoce las potencialidades que tiene. Vamos a ver que son muchísimas. Entonces, partiendo para quienes no conocen el ecosistema Wiki, así en una sola diapositiva, más que nada, Universo. la, el primer proyecto que todos acá yo creo que conocen es Wikipedia, ¿ya? El primer proyecto que nació, y de ahí cuando empezó a escalar y se empezó a hacer el tema mucho más complejo, fue necesario que haya alguien, ya sea un lugar, un sitio, una estructura, una institución, una organización, que se hiciera cargo de la parte administrativa. Ya no estamos hablando de la parte de incidir en el contenido, sino que administrativa. Y es por eso que en 2004 se crea la Fundación Wikimedia y que ahora engloba todos estos proyectos, que en verdad son muchísimos. O sea, tenemos Wikipedia, tenemos uno que es como para multimedia, para libros, acá está Wikidiccionario, la universidad, para viajes. Vamos a ver Wikidata, que es el que estamos acá hoy día. Bueno, tenemos también Wikispecies, muchísimos más, pero todos estos son los que engloba a la Fundación Wikimedia y nos vamos a concentrar específicamente hoy día en Wikidata. Entonces, ¿qué es Wikidata? Y acá como fun fact, el logo de Wikidata es un código de barras que dice, en código de barras, dice Wikidata, ¿ya? Es algo súper entretenido que yo cuando lo supe dije, oh, qué nerd, pero es algo que uno hace, ¿cierto? Yo creo que acá todas somos un poco más nerd en ese sentido, y lo encontré fantástico. Bueno, Wikidata es una gran base de datos abiertos y una gran base de datos estructurados, que lo importante que tiene o lo entretenido que tiene es que puede ser leída y editada tanto por humanos como por máquinas. Ahí vamos a estar viendo cuál es la diferencia y por qué es importante eso. Y otra de las cosas que tiene Wikidata que
Ustedes, yo creo que, o cualquier persona que ha trabajado con bases de datos, siempre se hace la pregunta de por qué a veces tengo que pagarlo, por qué tengo que pedir, que pedir acceso mediante ya sea un formulario o mediante mail. Y hay veces que pasa, hay veces que uno en verdad necesita esos datos y tiene que estar mandando un correo o llenando un formulario pidiendo que te den acceso a la base de datos. En este caso, en Wikidata está todo en dominio público. Todos los datos están en dominio público para ser utilizados de la manera que ustedes eh, encuentren conveniente, y tanto los datos como la estructura de los datos están en licencia libre. Ahora, ¿qué se refiere con estos datos estructurados? Quizás ustedes han escuchado hablar sobre los datos linkeados o el link data, que es más que nada datos que se relacionan entre sí. Por ejemplo, acá podemos ver algo más que nada, es como un ejemplo de lo que podría como ser los datos de Wikidata. No es tan certero, pero es solamente para poder hacer una referencia. Pero lo que yo tengo en Wikidata es que va registrando declaraciones. O sea, tengo que San Francisco tiene un alcalde que es Gavin Newsom. Esa es una Un declaración. hecho. Claro, tengo un hecho o una declaración, pero también tengo de que San Francisco, ¿dónde está? En California. ¿Y California dónde está? En Estados Unidos. Entonces, esta parte, esta declaración o estos datos que se están linkeados uno con otro, hace que este sea un recurso muy poderoso porque puedo ir viendo toda la información de forma estructurada. Si alguna de ustedes ha trabajado con datos en formato de RDF, ¿ya? Que es el Resource Data Framework, si no me equivoco, que vendría siendo algo de este estilo, ¿ya? Donde yo tengo un nodo o un lugar y puedo ir viendo la relación de este ítem, por ejemplo, que acá tengo a los grandiosos Looney Tunes, tengo, por ejemplo, Bugs Bunny, puedo ver cómo se relaciona con Taz o con el Pato Lucas, que acá en inglés es Daffy Duck. Puedo ir viendo cómo se van relacionando cada uno de esos y lo puedo ver de forma ya sea interactiva, ya puedo verlo de una forma como visualizándolo. Entonces, Wikidata lo que tiene es que es parecido o parte de la base de estos datos como en RDF, pero así traduciéndolo a lo más básico como entendible, simplemente es que tengo una gran red de datos que están enlazados uno con los otros mediante algunas propiedades, como por ejemplo, acá yo puedo tener que Bugs Bunny, su género es hombre. Esa ya es una declaración, eso ya son datos que ya están linkeados. Yo todo esto también se los voy a ir explicando así en vivo y en directo, pero es un poco para que podamos entender cómo están los datos puestos en Wikidata. Y ahora, ¿por qué es fundamental que sea leída por humanos y por máquinas? Bueno, porque, por ejemplo, acá yo tengo el caso del ex líder del Líbano, que es Muammar al-Gaddafi, y Wikidata tiene esto de que es solamente como una plataforma, a diferencia de Wikipedia, que uno ve, por ejemplo, la Wikipedia en inglés o la Wikipedia en español. En Wikidata uno puede editar, uno puede consultar los datos en el idioma que a uno le parezca. O sea, si yo quiero consultar o tener la plataforma, la interfaz en español, lo puedo hacer en español, inglés, mapudungún, lo que sea, yo puedo editarlo en ese idioma. No es necesario que yo edite solo en inglés o que edite solo en español o que incluso vaya a otra plataforma, es solamente en una y va a depender de la configuración que yo le diga, ya que el default, lo principal va a ser en qué idioma tengo mi computador, ¿ya? Pero el tema es que
En este caso, por ejemplo, yo tengo 220 variaciones que yo como ser humano, yo como persona, ser humano, puedo distinguir y puedo decir, ah, ya, Muammar Gaddafi, ok, todos son el mismo ítem, la misma persona, solo que está escrito quizás en otro idioma, está escrito quizás en otro, es un alias, por decirlo así, pero ¿qué es lo que hace la máquina en este caso? Es que todas estas variaciones, todas las 220 variaciones, van a estar asociadas a un único identificador que vendría siendo este de acá. Pensémoslo como, por ejemplo, si yo digo una mesa, ¿cierto? El ítem de una mesa. Yo voy a tener mesa, pero también puedo tenerlo en inglés o en francés, italiano, pero en todos esos idiomas, el identificador va a ser el mismo. Entonces, eso hace que una máquina, en este caso que pueda ser, por ejemplo, un bot, pueda agregar contenido, pueda incluso ir a otras bases de datos que estén obviamente en dominio público y agregarlo a Wikidata. Eso hace como el hecho de que sea leído tanto por humanos como por máquinas, nos da como un doble check. ¿Por qué? Hace que los procesos sean mucho más rápidos. Yo puedo pasar información a Wikidata con un bot, así mucho más rápido y automatizado, pero también tengo la posibilidad de que yo como humano puedo también revisar la información. Puedo ver si es que es certera, puedo ver si es que tiene referencias, por ejemplo, y esto es como una de las cosas más importantes que encuentro yo, porque quizás uno no conoce Wikidata, pero inconscientemente la estamos ocupando todos los días. ¿En qué sentido? Al ser una base de datos libre, en dominio público, al ser automatizada para que pueda ser leída por bots o por un simple código, ¿ya? Todo esto hace que al final empresas como Google, Amazon, Samsung, todas estas empresas que tienen sus asistentes de voz, ¿ya? Sus asistentes virtuales, sacan o extraen toda la información de Wikidata. ¿Por qué? Porque también Wikidata está linkeada con otras bases de datos. Si yo busco, por ejemplo, el ISBN, la base de datos del ISBN que vendría siendo de los libros, va a estar linkeado en Wikidata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A estas empresas, por ejemplo, les sale mucho más fácil decirle o crear en la parte como de código que la información la saque de Wikidata en vez de estar pasando por Wikidata, después ir al ISBN, después ir a la otra base de datos. Sacan todo desde Wikidata, entonces todo lo que nosotros, si ustedes ocupan Siri, Alexa, etcétera, los datos que les entrega están sacados de Wikidata, entonces inconscientemente nosotros lo estamos ocupando. Muchas personas, muchas empresas que tienen o trabajan con inteligencia artificial utilizan esta base de datos, como Wikidata la utilizan para poder entrenar en datos, obviamente, a las inteligencias artificiales que están utilizando. Entonces, ¿por qué viene siendo más importante o por qué viene siendo sumamente importante para Internet? Porque así como nosotros pensamos, por ejemplo, en Wikipedia, que viene siendo una base de datos que engloba otras bases de datos, como, o sea, lo dije todo mal. Así como pensamos en Wikipedia, que es una enciclopedia que engloba distintas enciclopedias, ¿cierto? Porque tiene la enciclopedia británica, tiene una enciclopedia que vendría siendo más popular, ¿cierto? Podemos pensar en Wikidata como una base de datos que engloba muchas otras bases de datos. Ahí les voy a ir mostrando cuáles son las bases de datos que están enlazadas y cómo también identificarlas. Pasemos un poquito a la estructura de Wikidata. Acá yo lo tengo más que nada como para poder bajar un poco la información. Y es que uno, por ejemplo, cuando va a Wikipedia, ya yo quiero aprender o entender sobre Marie Curie, y en Wikipedia me aparece
todo este texto donde me dice, bueno, Marie Curie es tanto, 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 fue una científica, bla, 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 bla. Ningún problema, ¿cierto? En Wikidata yo voy a tener el mismo contenido, pero de una forma más, valga la redundancia, estructurada, ¿cierto? Porque voy a tener que mi ítem, en este caso, vendría siendo Marie Curie, y que se va a ir relacionando con distintos ítems. Por ejemplo, yo tengo que acá en Wikipedia me dice que es ocupación física y química, y yo acá simplemente lo tengo como Marie Curie, ocupación física, Marie Curie, ocupación química. Entonces, Wikipedia en este sentido te da el contexto, te da como todos los hechos, pero el contexto, Wikidata solamente te da el hecho, ¿ya? Te da así como, esto es a esto mediante esto, esto se relaciona con esto mediante esto. Y eso hace que uno pueda acceder a la información de forma mucho más sencilla. Tengo esto de acá, que en verdad solamente lo voy a pasar así rápido porque encuentro que es mucho mejor explicarlo cuando creemos un ítem, porque tengo preparado para crear un ítem. Pero lo que quiero que se queden es que al final uno siempre se puede preguntar, ya, ok, este vendría siendo, por ejemplo, Douglas Adam, que tiene este identificador. ¿Qué pasa si hay otro Douglas Adam? En el caso de Chile, si yo pongo Chile, que es el país, el, eh, ¿cómo se llama esto? El ají, ¿qué es? Bueno, ahí entra la descripción. Dos ítems pueden tener la misma etiqueta, que vendría siendo esto de acá, pero no pueden tener la misma descripción. Y eso está puesto en Wikidata y no te deja tener las dos cosas. Entonces, eso también lo hace como un buen filtro, porque uno puede ir y uno puede diferenciar cuál es cuál, ¿ya? Todo el tema de las declaraciones prefiero verla en vivo y en directo ahí, así es que voy a pasar después a esto, a esta pregunta, que yo en verdad encuentro que ejemplifica mucho cómo uno puede ocupar Wikidata, y es el hecho de que, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero conocer todas las ciudades del mundo que actualmente tienen un alcalde que se identifica como mujer? Es una pregunta súper válida, es una pregunta que uno se puede hacer efectivamente, ¿cómo lo hago? ¿Cómo saco esos datos? Bueno, si yo no sé o no conozco Wikidata, es muy probable que lo que yo haga sería buscar en Google ciudades del mundo que tienen alcalde mujer. Y es muy probable que me lleve a Wikipedia, a algún anexo, algo de ese estilo. Entonces yo tendría que ir a Wikipedia, tendría que investigar, encontrar esos artículos, quizás después genere una lista de todas las ciudades, ¿cierto? De ahí tendría que filtrarlo, obviamente, porque tengo que ver cuáles son ciudades que tienen un alcalde que se identifica como mujer. Pero también tengo que ir actualizando esa información, porque hay elecciones, va pasando esto, y si es que quiero ir aún más allá, después tengo que ir viendo en esos artículos de las ciudades, ir viéndolos en cada idioma para ir agregando la información, o sea, ir actualizando. Esto tardaría, yo creo que, a ver, si es que le pongo todo mi esfuerzo, yo creo que me demoraría quizás un mes. Ya, en Wikidata esto yo lo puedo hacer con un clic. Acuérdense de eso, porque es un solo clic, y, y ahí me van a entender por qué Wikidata es tan genial. Pero ahora un poco lo que nos importa, ya sea en el ámbito quizás de investigación, en el ámbito un poco más computacional, porque ya yo sé cómo están los datos, sé que es una base de datos abierta, pero ¿cómo la consulto? ¿Cómo llego a esos datos? Bueno, uno puede tener, yo diría que dos o tres maneras, pero lo que tiene Wikidata es que tiene un servicio de consultas, ¿ya? Pero también lo que tiene es que al ser como una base de datos, o más que nada en licencia abierta, o sea, en dominio público,
mucha gente ha creado herramientas como externas, ¿ya? Para poder consultar los datos, visualizar los datos, crear quizás como gráfico en estilo de mapa, ya muchas cosas. Hay muchísimas herramientas para poder utilizar Wikidata, entonces la forma de acceder depende de cada uno y de qué es lo que uno en ese sentido quiere hacer con los datos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo las consultas. Si alguna de ustedes conoce o ha trabajado con SQL o Sparkle, quizás sea mucho más sencillo, pero lo bueno también de la Fundación Wikimedia en este caso es que siempre en cada estilo o en cada proyecto uno puede editar, ¿cierto? En Wikipedia uno puede editar en formato código o uno puede editar en formato visual, ya, en Wikidata también. O sea, se sabe y sabemos que no todo el mundo conoce o sabe algún lenguaje de programación, y está bien, ¿cierto? No todo el mundo son del área de computacional, no todo el mundo estudió o estudia carreras más quizás matemáticas, más de ciencia, más de computación, y está bien. Entonces, Wikidata, ¿qué es lo que hizo? Tiene un asistente, ¿ya? Que vendría siendo exactamente lo mismo que el código, pero de una manera visual. Entonces, si yo no sé este código, si yo no, o sea, este código, si yo no sé este lenguaje de programación, si yo no sé Sparkle, en ese sentido da lo mismo porque igual puedo utilizar Wikidata. Igual voy a mostrarles que tiene muchísimos ejemplos que lo que se hace, que es algo que todo el mundo hace, es buscar un ejemplo que sea lo más adecuado a tu consulta y ir modificándolo, ¿ya? O sea, es lo que hace uno de repente cuando busca algo y algún problema o quiere un pedazo de código y se mete a Stack Overflow. Es como eso. Entonces acá se va modificando, o incluso, bueno, si conocen Sparkle o quieren incluso aprender este lenguaje de programación, lo pueden hacer y crear sus consultas desde cero, ningún problema. Pero tiene esa facilidad que está de manera ya sea visual o de la parte de código. Y lo bueno es que uno no tiene que escribir un código de por medio para visualizar los datos. Y eso yo lo encuentro genial, porque por lo menos yo, que programo y programaba también en Python, a veces no, los gráficos era como, ok, ya, tengo que agregar la parte del código del gráfico para que me grafique, ok. Quizás ustedes tienen herramientas mucho más fáciles, pero lo bueno es que esto en la visualización de los datos está incorporado. Entonces, yo lo encuentro genial. Y lo otro que uno tiene es mediante herramientas. Yo les dejé acá algunas que las vamos a ver, pero también uno puede acceder mediante una API ¿ya? De Wikidata, también con el WikiPyBot, que uno puede hacer su propio bot para extraer información. Y también está el Wikidata Toolkit, que es para desarrolladores, para investigadores, que ahí también se los voy a mostrar. Y acá está linkeado incluso toda la página que contiene todas las herramientas posibles, todas las que Wikidata tiene, aunque sean de una como externas, igual están puestas en un solo lugar que yo ahí les voy a pasar toda la información. Pero una de las cosas que tiene Wikidata que es al tener una gran base de datos que sea abierta, es ocupada también mucho para hacer investigaciones. Acá yo saqué algunas, que incluso les vamos a hacer llegar como este PDF, y está acá, ¿cómo se llama esto? Si hacen clic en cualquiera de estas les va a llevar al artículo, pero uno puede tener investigaciones con Wikidata desde Wikidata mismo, o sea, desde ocupar Wikidata, como por ejemplo, ver la capacidad de Wikidata que tiene para linkear datos con X cosa, ¿ya? Pero también uno puede utilizar Wikidata como para entrenar en el ámbito de Machine Learning. Uno puede ocuparlo
más que nada como casi que para lo que se les ocurra. Acá yo encontré algunos nomás, simplemente puse en Google Scholar, puse Wikidata y empecé a buscar los que eran quizá un poco más entretenidos, pero fui buscándolo y ya, o sea, hay muchísimos, o sea, imagínense, el uso de Wikidata y Wikipedia para la generación asistida de un vocabulario estructurado multilingüe sobre la pandemia de COVID-19. O sea, yo lo encontré increíble. Tenemos desde eso hasta incluso cosas que sean del área, por ejemplo, eArt, ¿ya? Un search engine para buscar cosas de arte que sean históricas, para, más que nada para la gente del área de las humanidades, o sea, las posibilidades son infinitas, ¿ya? Entonces, un poco para resumir y para poder pasar ahora a Wikidata mismo, a la página, ¿para qué me sirve Wikidata? Primero, para investigar, ¿cierto? Como está linkeada con otras bases de datos, Wikidata pasa a ser esta base de datos que engloba todas las o muchas bases de datos, entonces tengo la información centralizada. Y lo mejor es que él está en licencia libre, entonces no necesito mandar un mail y rellenar un formulario para acceder a los datos, etc. Ahora, ¿cómo funciona? O sea, lo otro que es mucho más interesante y para qué sirve Wikipedia, o sea, Wikidata, es que uno encuentra información más rápida. Al funcionar con estas consultas, no necesito, por ejemplo, bajar toda la base de datos, no necesito bajar los 5 teras de información, las infinitas gigas de información y después bajarlo en mi computador, empezar a filtrar qué es lo que me sirve y lo que no me sirve, y de ahí empezar a analizarlo. No, Wikidata lo que hace es que yo le digo qué es lo que quiero y extraigo solamente eso. Entonces no necesito bajar toda la base de datos y eso para mi computador es un gran plus. Y lo otro, que también es sumamente importante y una de las grandes potencialidades que tiene Wikidata es el hecho de visualizar. Como no tengo que escribir un código de por medio, yo puedo visualizar los datos de muchas maneras, ¿ya? Puedo visualizarlos quizás de manera, si tengo las coordenadas, puedo visualizarlo como mapa, como árbol, como lo que sea, y eso me permite también ver cómo los datos se relacionan entre sí, cómo los elementos se van relacionando entre sí. Entonces, veamos algunos ejemplos. Voy a aprovechar también de ver el chat, a ver cómo Sí, están. mientras hace eso, podemos hacer una pequeña sí, pausa. Bueno, lo puedo invitar para que le pregunten ustedes mismos. Fran no quiere ponerse como así la luz encima, pero si quieres preguntar, Fran, tu pregunta es bienvenida. Nancy, tengo que desmutear a la persona manualmente, nuestro No, asistente. ellos se pueden desmutear. Ah, ok. Si quieren, ¿me escucha, Fran? ¿Fran? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Aló? No. ¿No se escucha? Yes, ¿Sí? sí. Hola, hola. Gracias, Carla, por el taller. Lo que pasa es que estoy como un poco confundida. Yo tampoco tengo mucho conocimiento en lo que es SQL y bases de datos, pero quisiera saber si la base como de datos que presentaste al principio es una base de datos relacional o en qué se diferencia eso con lo que tú mostraste. No, no sé si como que sabes Sí, de eso, acerca de eso. sí. Eso. Es más que nada la base de datos que yo mostraba, de hecho, como la de Looney Tunes. Es más que nada como visualizar cómo se ven, por ejemplo, los datos en Wikidata. Lo que diferencia de eso, porque eso es un gráfico en RDF que es simplemente datos que están enlazados unos con otros. ¿Ya? Eso solamente, como ese es el significado de RDF, y la diferencia que tiene, más que nada, es que en el dato, o sea, en el gráfico que yo mostré, uno tiene, por ejemplo, Bugs Bunny, ¿ya? Yo tengo Bugs Bunny, y me va diciendo como las características, ¿cierto?
En Wikidata uno puede llegar un poco más allá porque las cosas que tiene, por ejemplo, Bugs Bunny, las características que tiene Bugs Bunny, en este caso, por ejemplo, que sea hombre, que sea macho, eso yo también lo puedo relacionar con otro elemento. Por ejemplo, en el caso de Bugs Bunny de nuevo, tengo Bugs Bunny, pero también tengo al Pato Lucas, ¿cierto? Ambos son hombres o machos, pero ambos tienen su propia característica puesta, que son machos. Entonces lo tengo, la palabra male, en este caso, o machos o hombre, la tengo repetida, la tengo 2 veces en el gráfico. En Wikidata lo que pasaría es que eso sería solamente una. Esa es como la diferencia, ¿ya? Como para pensarlo en formato así grande, yo me quedaría, o por lo menos, o como lo entendí yo al principio, me quedaría simplemente con el hecho de que los datos se pueden relacionar, ¿ya? Yo tengo, por decirlo como nodos, tengo elementos que van a ser los principales y voy a tener después otras descripciones. Y así lo voy uniendo. No es tan fácil como imaginárselo, por eso mostraba el gráfico de Looney Tunes, porque es lo más cercano que he encontrado para poder visualizar como, o ver cómo están los datos enlazados. Pero es más que nada eso, no sé si te queda un poco más claro o lo vuelvo a decir. No, sí, sí, quedó claro. Sí, ¿Sí? muchas Ah, ya, gracias. Sí, ahora sí. ya. Otra pequeña consulta que había en relación a eso, habían de Sofía. ¿Sofía no escucha? Sobre los atributos. ¿Me escucha, Sofía? Sí, hola, perdón, yo estaba comentando lo que decía Francisca, en donde hablaba del modelo de bases de datos relacional, y yo sí conozco un poco más de esas tecnologías y pensaba que, por ejemplo, em, que probablemente, bueno, ahí ya respondieron la pregunta, muchas gracias, Carla, Perfecto. pero que no tenía mucho sentido el modelo de base de datos relacionales porque es más como unidimensional y Claro. tendríamos que, no sé, por ejemplo, siempre tendría que ser un atributo porque tenemos muchas empresas en Wikidata como el fundador, pero el Pato Lucas no tiene un fundador, entonces habrían muchas columnas como nulas. Y que lo más cercano que había escuchado a los tipos de datos que estabas mostrando eran las bases de datos como basadas en grafos, pero no conozco más específicamente cómo se llaman o cómo se manejan ese tipo de bases de datos. Sí, pues de hecho es eso mismo. Cuando uno ahí también les voy a pasar los links, cuando uno se mete a buscar la parte como de Wikidata y te muestra la misma página, cómo está linkeado, te hacen referencia y te dicen, es algo parecido a RDF, y yo como, ok, pero al igual que tú, yo no me manejo tanto en RDF, pero sí conozco y sé que no es lo mismo. Entonces, claro, yo lo veo como una forma de quizás visualizarlo, de quizás como darle a entender a la gente que las cosas están relacionadas, pero efectivamente, como dices tú, no es lo mismo. Y de hecho, claro, acá se ocupa específicamente Sparkle para poder llegar a los datos. Es algo que yo diría que no hay algo tan comparable con Wikidata o que yo pueda decir, así son las cosas, como que Wikidata, al igual que Wikipedia, tiene como que es específico, que pasa también en Wikipedia con el código, como cuando uno edita, que puede editar también en código. Yo cuando empecé a editar, pensé que era en HTML porque es una página, es una página web. Ya, es una mezcla de algo que a alguien se le ocurrió y HTML. Entonces, en Wikidata parece que la gente que crea estos proyectos le gusta mezclar cosas.
Sí, yo creo, vamos, esa fue la pregunta, vamos a seguir. Muchas gracias, chiquilla, por aportar. Quería hacer una pregunta, como mientras hacemos esa clasificación, yo he escuchado otro experto o otro entusiasta, dicen que ese tiene más que ver con ciencias como bibliotecarias, como en la lógica. ¿Eso es verdad o es como lo entendí mal? No, puede ser la lógica, porque al final la De los lógica, ítems. claro, la lógica bibliotecaria también tiene eso, de poder como relacionar o ordenar mejor los datos. Pero igual, yo siempre digo, como somos el movimiento Wikimedia, somos tan especiales que nos gusta de repente crear nuestras cosas, que después lo hace un poco más difícil para quienes tenemos que enseñarlo. Pero Es da lo mismo. colaborativa, se crece y se van Sí. mutando. Esa es la gracia de la comunidad, yo Sí. creo. Bueno, por favor. Acá Luis dice, ¿cómo se hace la indexación de los datos para aumentar la performance? Porque los datos clave pueden ser muy diferentes entre sí. ¿A qué te refieres? Si me puedes explicar tu O sea, pregunta. ella habla sobre el rendimiento de las consultas, pero creería que para las personas que consumen los datos no es un inconveniente en sí mismo. Creería que Wikipedia tiene un indexado de datos internos, porque al final es una base de datos que está online. Sería interesante saber incluso dónde están esos servidores, si es Amazon. Alemania. Alemania, ajá. ¿Y qué tecnología usan? Aprovechando. No sabe si es Amazon, secreto de Wikidata. Lo Pero que creo que la pasa es, pregunta va orientada a eso, si no, ella igual nos puede esclarecer. sí, bueno, Wikidata tiene su base, tiene sus servidores, todo en Alemania, porque quien administra de manera así como formal, a pesar de ser de la fundación, es Wikimedia Alemania, que ellos tienen ahí todos los servidores y tienen toda la... ahí están los datos. Ellos son los que se manejan Wikidata, los que lo administran, quienes crean, por ejemplo, no sé, como la conferencia que hay, ellos son los que la organizan. Todo eso viene de parte de Wikimedia Alemania. Más que nada porque se dio así, pero me gustaría saber la pregunta de Luis, si es que me la puede explicar. Sí, orientada a eso que dijo, no vi quién ha hablado antes, pero bueno, me imagino que haya que tener un conocimiento mínimo de cómo se estructura esa base para que se pueda hacer las consultas de forma más apropiada y para aumentar la performance de estas consultas. Entonces, por eso te pregunté cómo se hacía la indexación. No sé si queda claro la pregunta ahora. Sí, sí, ahora sí. De hecho, el punto que tú mencionaste es sumamente clave porque, y lo digo desde mi experiencia, yo cuando empecé con Wikidata me costaba mucho hacer consultas, a pesar de saber Sparkle, me costaba, pero por el hecho de lo que dices tú, por quizás no saber cómo están estructurados los datos o qué es lo que hay, cómo por ejemplo busco los seres humanos, cuál es el identificador de seres humanos, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, por eso a mí me gusta ahora igual repasar un poco y quiero crear con ustedes un ítem de Wikidata para que se vayan con ese conocimiento de cómo está estructurado la información, porque al final eso es lo que hace que uno pueda crear una buena consulta, que uno pueda también extraer bien los datos al final. Así que vamos a verlo todo ahora, así que voy a continuar ahora con la otra parte. Muy bien. Y es que acá yo tengo la página de Wikidata. Como yo les decía al principio, o sea, más que nada al empezar la charla, es una sola plataforma. Entonces, yo acá, por ejemplo, tengo que estoy editando en español o tengo la interfaz en español, pero puedo hacerla en lo que a ustedes se les ocurra, ¿ya?
Si ustedes en algún momento quieren editar o quieren agregar datos, porque les digo, es adictivo, ir modificando cosas e ir agregando datos, es sumamente adictivo, pero si les gusta, si lo hacen, yo siempre recomiendo mucho que se hagan una cuenta, porque en todos los proyectos wiki de la Fundación Wikimedia, todo queda guardado. Y si ustedes no tienen una cuenta y hacen alguna edición, lo que se va a guardar es su dirección IP, ¿ya? Entonces, yo por lo menos, a mí no me gusta que salga la IP en todos lados, entonces yo me creo una cuenta para que, más que nada, es mejor tener una cuenta. En fin, tenemos la página principal. Para poder acceder a las consultas o para poder acceder al servicio de consultas, uno tiene acá al ladito muchas cosas, y acá tiene el Query Service, que vendría siendo el servicio de consultas. Voy a pasar primero a, veamos primero las queries para que podamos visualizar o ver cómo funciona esto, y ahí yo quiero mostrarles, ¿saben qué? No, antes de ver las queries, porque me quedo dando vuelta esa duda de que es mejor que vean la estructura, voy a mostrarles primero acá el ítem de Marie Curie. Hay algo que a mí me gusta de Wikidata, y es el hecho de que, como tiene muchas herramientas externas, tiene muchos, no sé cómo decirlo, como accesorios, es sumamente intuitivo de ver algunas cosas, y a mí una de los plus por cual tengo mi cuenta es porque pude agregar este accesorio, que en verdad se hace con un clic en las preferencias, pero es este de acá, que se llama Recoin, como Recoin, pero lo que me dice es como el estatus en el que está el ítem. Y me dice las propiedades como las propiedades más relevantes que faltan, ¿ya? Por ejemplo. Pero me va diciendo el estado. Entonces acá yo tengo que el ítem de Marie Curie es bien bueno, de hecho está con candadito para que no todo el mundo lo pueda editar, porque sí, claro, o sea, es un ítem que está muy bien hecho. Y yo lo que tengo es lo de acá. Tengo el nombre, ¿cierto? Tengo acá Marie Curie, que puede ser el nombre completo, como yo les mostraba en la presentación, que el nombre de Marie Curie igual es como difícil de pronunciar. Entonces puede ser eso, o puede ser simplemente el nombre de María Salomea, no puedo pronunciarlo. Pero lo que importa es que, si es que yo voy a poner acá arriba María Salomea bla, igual tengo que poner acá como conocida como Marie Curie, porque cuando yo lo vaya buscando acá, buscar en Wikidata, si yo pongo Marie Curie, me va a llevar a esto, pero si yo pongo María Salomea esto, también me va a llevar al mismo ítem. Eso es lo importante. Entonces, quizás da igual cómo está esta etiqueta, siempre y cuando yo dé la información tanto acá o en los alias, que se llama. Yo lo que hago es que uno tiene que empezar y decirle a la máquina, en este caso, qué es lo que yo estoy agregando. Por eso lo que siempre se hace al principio es darle la primera declaración. ¿Qué es? Una instancia de qué es. Porque yo sé, como humano, como persona, sé que Marie Curie es una persona, es un ser humano. Pero ¿qué pasa con la máquina, por ejemplo? La máquina solamente va a tener este dato, el identificador. Y no va a saber qué es, no va a saber qué atributos tiene, entonces yo lo primero que le digo es que es un ser humano. Y acá tiene una referencia, lo cual igual es extraño, porque cuando uno pone una instancia de ser humano, la verdad es que
la referencia igual es como de más, pero se puede utilizar, se pueden poner las referencias. Y yo voy agregando acá distintas características o propiedades que va teniendo Marie Curie. Como por ejemplo, le voy a decir que, que forma parte del matrimonio Curie, ¿ya? Tengo su imagen, bueno, otra imagen. También tengo el sexo o género, ¿ya? Tengo el país de nacionalidad, que acá lo interesante es que yo cuando pongo un país de nacionalidad, también puedo ponerle ciertos identificadores. ¿A qué se refiere como estos identificadores? Tal cual como dice acá, yo puedo ser aún más específica, como país de nacionalidad en Francia, porque fue el inicio, creo que ahí nació en 1895, si no me equivoco, pero también tengo, por ejemplo, que después estuvo en Polonia, el Imperio Ruso, por ejemplo. Tengo acá el nombre en el idioma nativo, bueno, en polaco también, nombre de nacimiento, nombre de pila. Y acá también algo importante, ¿qué es esto? ¿Qué son estos problemas que tiene este ítem? Todo lo que yo estoy haciendo de ir viendo cada una de las declaraciones es más que nada como para ir viendo la confiabilidad de los datos. Porque si bien todo me pide referencia, o todo le puedo agregar referencia, hay cosas que yo no le voy a poner referencia porque quizás es muy difícil encontrarlo. O sea, si yo quiero decir que Marie Curie es un ser humano, es tan lógico que encontrar una referencia en Google, en alguna parte, que diga que Marie Curie es un ser humano, es difícil porque es algo tan lógico. Pero hay como declaraciones que Wikidata sí o sí me va a pedir referencia. Y que uno al ocupar los datos va a estar puesto de que ese dato le falta la referencia, entonces no podemos decirte que efectivamente sea como sea eso. ¿Y en qué casos me refiero? Con las fechas de nacimiento. Toda fecha de nacimiento que uno agregue a Wikidata tiene que tener una referencia, porque es un hecho, es un fact, ¿cierto? Es algo que yo digo que es importante que sea certero, porque si yo voy a si yo voy a investigar, por ejemplo, todas las científicas francesas de la época de Marie Curie, no puedo tener un error de que haya otra científica en la misma época, pero que están mis datos solamente porque tienen mal puesta la fecha de nacimiento. ¿Ya? Por eso te pide la referencia y no te deja, o sea, te deja agregarlo, pero te lo marca, así con unas banderitas, así como con flashes, así de que le falta la referencia. Y acá también lo que tiene Wikidata es que me va diciendo cosas en las que hay problemas. Por ejemplo, acá me va a decir que hay un problema, y voy a ver por qué. Y porque me dice que esta parte me dice que el error que está acá abajito no corresponde con lo que yo agregué. Porque a pesar de ser, son propiedades que no se pueden utilizar en conjunto. Un ejemplo de esto viene siendo cuando yo quiero poner la nacionalidad de una persona y utilizo, por ejemplo, la propiedad de país soberano. ¿Ya? Cuando yo hablo de propiedades vienen siendo todas estas características que yo digo. Entonces, Wikidata ya tiene dentro esto de que yo a una persona no puedo asignarle la característica o la propiedad de país soberano, porque la característica de país soberano solamente se puede utilizar en objetos o lugares. Esas restricciones están ya listas
como por, como tras bambalinas, y como ya están listas, hacen que una persona o un bot, etcétera, que esté agregando datos, no cometa errores garrafales, ¿cierto? Que no sea que se vayan mezclando las cosas. Entonces, esto, por ejemplo, acá yo lo puedo arreglar, de hecho, de ahí lo voy a arreglar para ir viéndolo, para ver detalladamente qué es lo que falta. Y voy a bajar un poco porque el ítem de Marie Curie es muy largo, pero quiero que vean esto. Por ejemplo, fecha de nacimiento, acá. Hay 22 referencias, o sea, esto tiene para rato como para, para ver la confiabilidad. Pero yo quiero mostrarles que abajo, si bajamos, 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 voy a bajar harto, lo siento. Voy a bajar, 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 bajar. Ya, acá. En los ítems, cuando yo voy bajando, tengo lo que se llaman los identificadores. ¿Y qué vendrían siendo los identificadores? Son, valga la redundancia, el identificador en otra base de datos. Entonces, es el enlace a la otra base de datos. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las bases de datos que están enlazadas con Wikidata? El BIAF, ¿ya? Que es para como personas, si no me equivoco. Bueno, el ISNI, identificadores de acá, de Bank, muchos, BIBIS, el identificador de la Biblioteca Nacional de Brasil. Hay muchos, incluso el identificador de la Biblioteca Nacional de Chile está enlazado con Wikidata. Y tengo muchas, muchas, muchas bases de datos que están enlazadas y que acá en el ítem de Marie Curie podemos verlo porque es muy famosa, entonces obviamente está en muchas bases de datos. Y acá yo voy viendo, obviamente, o sea, ya, hay muchísimas bases de datos que están enlazadas, ¿ya? Y eso igual es bueno, porque así ustedes pueden efectivamente ver, y acá tengo otro problema, que ahí lo vamos a ir viendo. Pero más que nada tengo muchísimas bases de datos que están enlazadas unas con otras y todas centralizadas en Wikidata. Todas centralizadas en una sola parte. Imagínense, o sea, es muchísimo. Marie Curie tiene muchísimas bases de datos enlazadas, así que vamos a dejarlo hasta ahí. Grande Marie Curie. Pero lo que vamos a hacer ahora, para que ustedes sepan cuáles son los datos, cuáles son la estructura, vamos a crear el ítem en vivo y en directo. Entonces, veamos si... Ya. Yo lo que voy a crear, el ítem que voy a crear, que igual lo que quise hacer es buscar un ítem que no está puesto en Wikidata, que sea también relevante, que en este caso se me ocurrió agregar a Teresa Paneque. Ella es una científica, es astrónoma chilena, actualmente está en su doctorado en la ESO. Quizás la conocen como la Tere Paneque, porque es muy famosa en TikTok y en Instagram y en muchos lados porque hace mucha divulgación científica. Y ella, a pesar de que es muy relevante, no tiene ítem en Wikipedia y no tiene biografía en Wikipedia, ¿ya? Y así como disclaimer, yo no he creado su biografía en Wikipedia porque soy su amiga, y ahí está el conflicto de interés de Wikipedia, pero en Wikidata no hay problema, así que vamos a crear el ítem de la Tere. Entonces, ¿qué es lo que yo...? Perdón, ¿puedo aprovechar una pequeña pregunta acabaste de revisar? Sí, sí. Vamos, perdón. La primera pregunta, perdóname. Sofía preguntaba sobre el uso de bots para buscar referencias. Estuvimos conversando que usualmente yo conozco desde Wikipedia, la persona agrega en la referencia para no borrar el contenido, pero ¿hay algún otro? Porque mostré como mucho vínculo así con otra base, ¿hay algo que se automatice eso? Sí, de hecho hay un bot que se llama el ORCID bot. No sé si conocen la base de datos de ORCID. No sé ni siquiera si lo estoy diciendo bien, pero es ese identificador para investigadores o investigadoras en este sentido,
hay un bot que se llama el ORCID bot, que lo que hace es sacar la información de ORCID y ponerla en Wikidata y crear su ítem específicamente. A mí personalmente no me gusta mucho ese bot, porque lo que hace es sacar los datos de la base de datos de ORCID, los pone en Wikidata, pero lo único que agrega es el ítem, que es el ser humano, pone ítem, instancia de ser humano y la nacionalidad. Y a mí me gustaría básica. decirle a esas personas que hicieron el bot de ORCID, decirle, te ayudo a agregar toda la información. Pero hay otros bots que son mucho más como especializados, que agregan toda la información, y de hecho en Wikimedia Chile estamos trabajando con una empresa que tiene una gran base de datos de científicos, científicas de América Latina, que obviamente con su consentimiento, con el consentimiento de cada persona, queremos enlazar la base de datos como automatizada que tienen ellos a Wikidata, o sea que se haga mediante un bot y que se agregue toda la información que ellos tienen, obviamente información que no sea sensible, ¿ya? O sea, en Wikidata uno no va a poner los números de teléfono, uno no va a poner las direcciones, sino que nosotros lo que queremos es poner el área de estudio, puede ser quizás la fecha de nacimiento, que también son como datos públicos también, y queremos que sea, o sea, lo que estamos haciendo es que sea automático. ¿En qué sentido? En que si yo soy una tercera persona que agrego información en alguno de los ítems, que desde Wikidata se pueda pasar a la base de datos que tienen ellos, y a la vez, si ellos agregan algo en su base de datos, que automáticamente se pase a Wikidata y se haga se haga el ítem si es que no está creado en este sentido. Eso, Perfecto. hay millones de bots que funcionan, ya sea, por ejemplo, hay uno que me gusta, que lo que hace es que va poniéndole, va traduciendo los nombres de los ítems. Entonces, si alguien lo agrega en inglés, ese bot va, y creo que está automatizado como para 5 o 6 lenguajes, o sea, 5 o 6 idiomas, y los va traduciendo y los va agregando. Entonces, para la gente, obviamente, que no sabe inglés o que, etcétera, es mucho más fácil encontrarlo. Había visto que Sofía creo que levantó la manito recién Sí, la sí, bajo. es que antes de Sofía había otra pregunta sobre el candado de Ah, edición en la sí, Marí. Seguramente porque en Wikipedia surge ese mismo también, entonces viene la sí, pena mencionarlo brevemente. sí, el tema de los candaditos es más que nada para evitar los vandalismos, que se llama. Que la verdad el nombre vandalismo yo de repente lo encuentro sumamente elevado, pero a lo que se refiere en este sentido es evitar que una persona pueda llegar y agregar información falsa, quitar información, y esto también se hace en Wikipedia. En Wikipedia, por ejemplo, acá en el contexto que estamos históricamente, muchos de los artículos sobre los candidatos a las presidenciales, sobre el artículo de la Convención Constitucional, todos esos están protegidos para que puedan ser editados por usuarios que tienen ciertas atribuciones, como por ejemplo, usuarios que lleven, no sé, 100 ediciones, y usuarios que lleven 5 meses editando, cosa de que uno le pueda poner una barrera como al vandalismo, por decirlo así, y en Wikidata pasa lo mismo. El ítem de Marie Curie, que está tan bien hecho y tan estructurado así, está hermoso, tiene ese candadito, o sea, está protegido para que no todos puedan editarlo, pero es más que nada para evitar el vandalismo, ¿ya? Es solamente eso, es solamente poder poner un filtro de quién puede editar, sobre todo un artículo o un ítem que es bien, que está bien hecho, que es bien grande y que tiene hartas cosas. En todo caso, algo que les iba a decir, sí, igual en Wikidata y en Wikipedia pasa esto de que todo se puede revertir, ¿ya? Entonces, a pesar de que se puedan vandalizar las cosas, se pueda sacar, no sé, es que alguien llegue y elimine todo de Marie Curie, así, en un segundo, ya,
Ningún problema porque todo se puede revertir. Pero claro, mejor que no ocurra, ¿cierto? Es que ese es el primer paso. Entonces, Exacto. agreguemos el ítem de la tarea. Y me dice, ok, no existe. Entonces, yo voy a poner, puse buscar, y me dice, oh, no existe. Y de hecho, me dice que está, el resultado es esto, que en verdad creo que no tiene sentido. Pero me dice, no está, Teresa Paneque, ok, ya. Entonces voy acá al lado, y ¿dónde está? Crear un elemento nuevo. Y me va a decir, idioma, etiqueta, ok. Yo sé que la etiqueta, y por eso también quise incluirles en el PDF que les vamos a mandar, quise incluirles esa imagen, para que también la tengan de referencia, para que si llegan acá y dicen etiqueta, ¿qué es la etiqueta? Ya, tienen esa imagen para que les diga qué es el nombre. Entonces yo voy a poner la etiqueta y le voy a poner Teresa Paneque. Esos fueron mis perritos. Entonces ya, tengo a Teresa Paneque y le voy a poner. ¿Cuál es la descripción de Teresa Paneque? Le voy a poner astrónoma y divulgadora científica chilena. ¿Ya? Esa va a ser la descripción para que sea para cualquier persona que lo lea. Y en los alias, yo puedo agregarle, por ejemplo, el nombre completo, Teresa Paz Paneque Reño, y me dice separado por plecas. Yo en su momento no sabía lo que eran las plecas, y si no me equivoco, son estas, estas como barritas, pero yo, por ejemplo, puedo poner esto y lo puedo editar después, puedo agregarle más alias después. Entonces, le voy a poner solamente esto, Teresa Paz Paneque Carreño, y le voy a poner crear. Del momento que me sale crear, ya me dice, ok, Teresa Paneque, el identificador que tiene, y acá me dice también más conocida como, ok. Si yo quiero ver cuáles son las propiedades que faltan en Recoin, no me deja, porque el ítem está, bueno, está recién creado, pero Recoin funciona con que yo le tengo que decir qué es el ítem. Entonces, si yo le digo que es una instancia de ser humano, Recoin me dice, ah, para todos los seres humanos tenemos todas estas propiedades que se utilizan. Si yo le digo, ¿sabes qué? Esto es un lugar. Me dice, no importa, estas son todas las propiedades que se utilizan para los lugares, para las localidades, lugares, etc. Entonces, lo que siempre digo yo, que creo que es mucho más lógico para ustedes que quizás para las personas que no son del ámbito de la computación, es que lo primero que yo le tengo que decir, yo siempre funciono así como que le hablo a la máquina, le digo, máquina, esto es un humano. Entonces siempre lo primero que hago es partir desde lo principal, describiendo desde lo más general, es un ser humano. Entonces, primero, vamos a añadir la instancia de ser humano. ¿Y cómo lo hago? Le pongo simplemente añadir la declaración, y me dice al tiro, oh, en general lo primero que se hace es una instancia o subclase. Voy a ponerle instancia porque es lo general, y le voy a poner que es un ser humano, y me dice ser humano, acá está, individuo de la especie Homo sapiens, única superviviente del género Homo. Ahí está. Y le voy a poner publicar. Y listo, ahí ya tiene la primera declaración. Solamente eso. Entonces, ya que tiene la primera declaración, voy a agregarle otro de los otros alias para que pueda, obviamente, seguir como alimentándose este ítem de más cosas. Y para agregar esto, acá arriba, yo voy a poner editar, y me dice, ok, edita. Entonces, vamos a aprovechar de hacerlo en inglés, incluso también en mapuche, porque es así simple. La descripción de ahí se puede cambiar, pero
esto es colaborativo, entonces también la idea es que alguien más pueda hacerlo. Pero en los alias voy a ponerles más, porque por ejemplo, se conoce como telepaneque, hoy puse enter y se me puso publicar. Eso pasa. Pero le voy a poner telepaneque Carreño, por ejemplo. Creo que así nomás se conoce. Pero bueno, voy a ponerle publicar. En Recoin todavía no me aparece, pero a veces si yo le pongo refrescar me aparece. Ya, todavía no está, ahí está. De hecho, ahora ya me aparece. Yo solamente le puse instancia de ser humano y me dice, ahí está, me dice todas las propiedades que faltan. Y de hecho hay algunas que yo las puedo agregar acá mismo. Entonces yo le puedo poner ocupación y al tiro le voy a poner, ella es astrónoma. Astrónomo o astrónoma. Ya hay científico cuya área de investigación es la astronomía. Y le voy a poner publicar. Y ahí está. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es más que nada hacerlo paso por pasito. Entonces, yo pongo añadir declaración y me dice, sexo o género. Y le voy a poner femenino. Y quizá ustedes se puedan preguntar la propiedad se llama sexo o género, ¿cierto? Pero estamos en unos tiempos en que sabemos que sexo o género no es lo mismo. Y ahí entra todo el tema también como de la colaboración y de que esto va cambiando, va evolucionando como con el tiempo, porque actualmente se está viendo y se está analizando la idea, porque tampoco es llegar y cambiarlo al tiro, pero es de separar esta propiedad. Pero también hay algunas propiedades que son controversiales, que a mí siempre me gusta decir este ejemplo, que es cuando uno está poniendo la instancia. ¿Qué pasa cuando tú quieres describir a Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Es una instancia del ser humano? ¿Es una caricatura? ¿Es un personaje ficticio? ¿Qué es? Como, ahí uno queda y dice, ¿qué hago? ¿Qué es? Entonces, todo eso se está analizando y de hecho se están buscando algunas propiedades que sean controversiales o casos controversiales para poder, obviamente, ponerlo y poder solucionarlo. Pero uno se encuentra con eso de repente en Wikidata y lo bueno es que va evolucionando como con la sociedad misma que va evolucionando. Entonces, yo le puedo seguir agregando cosas y de hecho voy a seguir agregándolo después, pero no quiero quitarles más tiempo porque ya vamos en la 8:20. Entonces, lo último que voy a poner es el país de nacionalidad, que miento, porque la Tere tiene muchas nacionalidades porque ella no nació en Chile, así que voy a agregar algo que sea un poco más básico, pero yo, por ejemplo, le puedo poner el nombre de pila, y ustedes me pueden preguntar, pero ¿qué tiene que ver con el nombre de pila? ¿Por qué yo le pongo Teresa? Porque ¿qué pasa si yo quiero buscar hacer una consulta de todas las personas que están en Wikidata que se llamen Teresa? ¿A alguien puede interesarle? Eso pasa. Así es que todas estas propiedades uno puede ir agregándolas, incluso si es que yo quiero conectarla a otra base de datos, lo puedo agregar. Con esto, yo tengo entonces la estructura de que es como una característica y un valor, ¿cierto? Quizás el nombre de propiedades es un poco más, quizás no es tan intuitivo, por eso yo a veces me gusta llamarles como características, ¿ya? Pero uno tiene todas estas y con esta misma herramienta que es Recoin, uno puede ir viendo qué es lo que falta, puedo ir asignándole como más datos, y de hecho acá me sale que el ítem proporciona información básica. Entonces ahí yo también puedo ir viendo el tema de la confiabilidad de los datos, ¿cierto? Si es que un ítem está verdecito, me va a decir que está bien, que es confiable, pero acá me dice que solamente entrega información básica.
Claro, porque lo acabo de crear y después voy a ir agregando muchas más cosas, obviamente. Como yo ya sé entonces cómo se estructuran los datos, que viene siendo un solo ítem, ¿cierto? La propiedad o característica y el valor, yo puedo ir a la consulta de datos y puedo ir viendo y consultando, valga la redundancia, consultando los datos. Esta es la consulta de datos, ¿ya? Que yo simplemente accedo a ella, acá al ladito. Query Service. Entonces estoy acá, y lo bueno que tiene Wikidata es que tiene muchos ejemplos. Muchos. De hecho, acá tiene 347 ejemplos. Desde los más sencillos hasta muchos más Número complejos. 1, gatos. Claro, datos. Tiene muchos, muchos ejemplos, ¿ya? Tiene, no sé, a mí, por ejemplo, me gusta de repente poner una palabra acá y ver que Pokémon, listo, muchas cosas sobre Pokémon. Entonces, lo que se hace, como yo les decía antes, es quizás al principio buscar un ejemplo que sea algo parecido a lo que ustedes quieran buscar, y ahí ir editándolo, ir agregándolo, porque también lo que pasa cuando uno ocupa ese como Sparkle acá, es que uno tiene que saber estas cosas, tiene que saber como este lenguaje, ya que estas cosas vienen siendo las propiedades que tiene Wikidata. Entonces, yo por ejemplo tengo un Excel, que es el Wikidata Cheat Code, que yo tengo ahí el ítem y al lado tengo el número. O sea, si es por ejemplo ubicación, tengo al lado ella, que es la P276. Porque esto yo no me lo aprendo y nadie se lo aprende. Nadie sabe efectivamente, la propiedad 276 es la de la localidad o la ubicación. Nadie. O sea, es imposible. Entonces, para poder entenderlo, si ustedes no conocen Sparkle, y en verdad está bien, yo siempre parto por la parte de la visualización. Acá yo lo que tengo, que es así lo más simple en ese sentido, es que yo quiero filtrar esta base de datos, quiero filtrar Wikidata, primero por ítems cuyo creador sea Johannes Vermeer, que es un pintor neerlandés del siglo XV, XVII. ¿Ya? Y yo quiero que me muestre imágenes, ¿ya? Imágenes, en este caso, como él es pintor neerlandés, lo que tiene son pinturas, entonces que me muestre la imagen de las pinturas, pero que me muestre las coordenadas. Quiero saber dónde están las pinturas de Johannes Vermeer en el mundo. Eso es lo que quiero. Entonces, vamos a simplemente ponerle play, como ejecutar la consulta, y al tiro acá abajo me aparece la visualización, y de hecho, ahí está. Yo puedo ir viendo dónde están, qué pasa, dónde están. Y si quiero cambiarlo, porque incluso yo puedo cambiarlo a que me lo dé solamente como tabla, ¿ya? Yo quiero que acá esté, que acá me diga, este es el ítem de la pintura, cómo se llama la pintura, que es mujer joven sentada ante el virginal. Me sale la ubicación y me sale la imagen, si es que tiene, en el otro proyecto de la Fundación Wikimedia, que es Wikimedia Commons, que es de imágenes, video, etc. Yo tengo esto, e incluso lo puedo descargar, puedo mandar un enlace específico a esta consulta, puedo descargarlo en JSON, TSV, CSV, HTML, como una imagen, etc. Pero puedo visualizarlo de distintas maneras, y a mí, cuando pongo coordenadas, mapa es genial. Es genial, porque ahora yo puedo ver que hay una pintura en... estoy fallando mucho con la geografía, esto es Japón, supongo que sí, pero acá está, y de hecho... Perdóneme, sí. Sí, Estamos les bien. digo, sí,
Y yo puedo poner, aprieto el puntito y me dice cuál es la imagen que está, o sea, la pintura que está en Japón de este pintor, es Santa Praxedes, y me dice las coordenadas, dónde está, en el museo en el que debe estar. Me voy para atrás. Obviamente la mayoría está acá en Europa, hay algunas que están en Estados Unidos, pero yo puedo ir viendo dónde se encuentra cada pintura. Cada una de las pinturas las voy viendo acá, 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 y cuál es. O sea, eso yo lo encuentro fantástico, el hecho de saber más encima cuál. No solamente dónde están, sino cuál. Y yo puedo tener, así como tengo también estas pinturas y puedo saber dónde están geográficamente, puedo hacer consultas como de mujeres, que a mí me gusta mucho hacer visualizaciones de consultas sobre mujeres, porque me gusta saber cuántas son, cuántas las mujeres artistas, las mujeres científicas, todas las mujeres de Latinoamérica, las mujeres chilenas, me gusta saber mucho. Y acá lo que yo hice es que quiero seres humanos, ¿cierto? Yo quiero seres humanos que sean femeninos. De esos seres humanos que sean femeninos, yo quiero la ocupación, quienes tengan una ocupación de artista. Y además, queda ahora, de todos esos datos que son seres humanos, femeninas, artistas, yo quiero solamente las que tengan nacionalidad chilena. Y le dije que me mostrara la fecha de nacimiento. Y bueno, acá le tuve que poner un límite, porque lamentablemente antes no le había puesto un límite y mi computador me dijo hay muchos datos. Así que le puse los primeros 500. Y acá me lo da como tabla. Y yo tengo, ok, este es el ítem que hay en Wikidata. Tengo el nombre, bueno, acá tengo la Juanita Ringelin, a Gabriela Medina, Camila Silva, ¿ya? Y tengo su fecha de nacimiento. Y digo, oh, ¿qué hago con esto? A mí me gusta visualizarlo como línea de tiempo. Entonces ahora yo puedo ir viendo cuál es cuál, o sea, cuáles son los... Puedo ir viendo, por ejemplo, acá está. Ya, que está obviamente muy condensado, pero yo puedo ir acá, obviamente, como buscándolo, puedo ir. Tengo que la más antigua en este caso es Agustina Gutiérrez de 1851, pero acá puedo ir como haciéndole zoom, puedo ir moviéndome, entonces puedo ir, por ejemplo, cuáles son las de 1930, y le voy haciendo zoom, y obviamente ahí me va dando 1928, 1930, y ahí los voy viendo, obviamente son muchas, y son como, tengo que ir viéndolas así como en específico si quiero mostrarlas, pero hay muchas, o sea, hay muchas, 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 y esto yo puedo descargarlo, tal como les decía, incluso puedo como descargarlo como un código, y esto sirve muchísimo, ya sea en como investigaciones, incluso para poder tener una primera aproximación, ¿cierto? Como investigadores que cada uno es del área también de la ciencia, uno sabe que uno no tiene que confiar al tiro en todos los datos, siempre se tienen que hacer el doble check, obviamente, pero esta es una muy buena aproximación a que yo puedo decir, son hartos datos, entonces puedo hacer algo al respecto, puedo ir viendo quizás cuáles son las más, no sé, en qué años nacieron mujeres que hoy en día son más destacadas. A mí me gusta de repente hacerme esas preguntas, pero es sumamente interesante esto porque lo puedo ir viendo en muchas, muchas, muchas maneras. Ahí están los formatos, claro. ¿Puede regresar eso así? Sí. Bar chart, scatter chart. Claro. Por ejemplo, no me deja hacerlo como un tree map porque
no tengo, en este caso no tengo, no le pedí ese dato, como por ejemplo no puedo ponerlo como mapa, porque no le pedí que las coordenadas, entonces no me lo da. Pero Tiene que esta parte, corresponder con la búsqueda. claro. Entonces, lo bueno también que tiene Wikidata es que ya, uno tiene que es el asistente de consultas, que es como de manera más visual. Uno también tiene la parte de código, si es que uno se maneja en código, ningún problema, pero Wikidata, al ser una comunidad, que obviamente todos nos movemos por el conocimiento libre, por la cultura abierta, etcétera, tiene muchas maneras en que si yo, por ejemplo, quiero hacer una consulta, quiero extraer unos datos y no sé cómo escribirlo, yo puedo pedir una construcción de una consulta. O sea, hay gente como en Wikidata que vendrían siendo como que tienen ese papel y que tú les puedes pedir la construcción de la consulta sin ningún pago de por medio, sin nada. Pero uno puede hacer eso y uno así obviamente puede ir accediendo a los datos más precisos y son personas obviamente que se manejan completamente en el tema. Pero acá en el portal de la comunidad, y con esto ya quiero ir cerrando, este gran monólogo gigante que han tenido que escuchar, Obvio, vamos bien, vamos bien. o sea, Wikidata tiene un portal de la comunidad que está, bueno, en muchísimos idiomas, pero acá uno puede tener ya sea los primeros pasos, el glosario, visitas guiadas, cómo donar datos, porque eso también es importante. La donación de datos, hay muchas organizaciones, instituciones que donan sus datos, ya sea mediante ellos mismos, con algún bot o a manual, ¿ok? O a través de algunos capítulos Wikimedia, ya sea en cualquier parte del mundo, ¿ya? Entonces, uno tiene esto, la donación de datos, etcétera, y uno puede, por ejemplo, solicitar una consulta, solicitudes de bots, por ejemplo, uno puede, no sé, tiene muchas cosas. Acá en contenidos, yo puedo tener incluso los primeros pasos, pero también está como dividido por primeros pasos, pero también los más experimentados. Si yo acá soy una persona que quiere indagar mucho más, quiere saber los lexemas, cómo están las descripciones, alias, las propiedades, entender las propiedades, todo esto está en la documentación. También tengo acá... Perdón que lo hago. Hay un par de personas que tienen que ir pronto, entonces voy a pedir que sacamos una foto, Ya, hacemos un mini sí. pausa, sacamos la foto, lancemos la pregunta, ya. Así Sí, entonces, bueno, con esto en todo caso cierro. Más que nada, todos estos links, todo esto, se los vamos a mandar, así que yo me comprometo a mandarles toda la información que hemos visto hoy día y simplemente, como ojalá que les haya hecho sentido esto, que quizás puedan utilizarlo en alguna ocasión, ya sea investigando, ya sea ocupándolo en el día a día, si son... si trabajan en alguna universidad, también se puede hacer en los contextos educativos, etc. Hay muchas potencialidades, así es que con esto voy cerrando y voy a dejar de compartir pantalla para sacar las fotos y también ahí ver las preguntas. súper. A todos que estén, muchas gracias así, por estar con nosotros así plasmado 1 hora y media, así el borde de nuestras sillas de Wikidata. Puede prender las cámaras para que sacamos un fotito. Déjame revisar, voy a poner galería. Nancy también se puede sacar un foto así de respaldo. También. Veo que hay... Cuando me Esperemos, indiques. están encendiendo las cámaras. Hey. Socializamos un poco. Viernes chicos. Muy bien. Casi, ya damos unos segunditos más. Quería extender mi pregunta de antes, por eso me costaba tanto redactarla. Estábamos hablando de las referencias y de si en algún momento se usan bots, y era porque me llamó mucho la atención que
que siempre faltara la referencia para que alguien fuera un ser humano. Esto como contexto, yo soy lingüista computacional, y trabajo con bases de conocimiento que tienen en el fondo formalizaciones de información conceptual. Y esas típicamente son taxonomías, o sea, jerarquías de tipo is-a, como es un tipo de. ¿Ya? Y Sí. con la que yo trabajo, hice mi tesis, por ejemplo, todos los conceptos de profesiones, como lo sería astrónoma. Ujú. Astrónoma es un tipo de científica, científico es un tipo de adulto, adulto es un tipo de persona. Entonces, esas son implicancias conceptuales en donde yo lo primero que haría sería encontrar un bot que, si tuviera una fuente que dice que alguien es astrónoma, automáticamente le asignara esa fuente a que esa persona también es ser humano. Entonces, no sé si en algún momento han pensado en cómo meterle las implicancias lógicas a la asignación de referencia. Sabéis que eso es una muy buena idea que no he visto hasta el momento que alguien lo haya hecho, porque lamentablemente, como en el área un poco de Wikidata, está mucho esto de quizás verlo muy abstracto en ese sentido. Como yo decía, para mí quizás era muy lógico. Yo no conocía que se podía hacer ese enfoque que tú me estás diciendo. Entonces, no creo que alguien también lo haya sabido, a menos de que haya nacido de una conversación como ahora. Y encuentro que es una muy buena idea y hagámoslo. Ya, feliz, yo o sea, acabo de empezar, estoy cesante, así que voy. Carla acaba de ver un potencial proyecto en sus manos y está diciendo lo quiero. Es que es Exacto. una muy buena idea, porque una de las cosas que la gente, como investigador o investigadora que somos, nos importa mucho la confiabilidad de los datos, ¿cierto? Es algo que es muy necesario, o sea, poder tener unos datos y confiar en que esos datos también. Y eso es con las referencias. Pero claro, en el tema de seres humanos, por ejemplo, es algo que es difícil, o por lo menos desde como yo lo veía, para mí era sumamente difícil encontrar una referencia que diga, no sé, Teresa Paneque es un ser humano. Pero con el enfoque que me lo dice Sofía, es como... Tiene todo el sentido. Y Sí, aparte validado por otra especialidad en el fondo, ¿no? claro. La multidisciplina es bacán. ¿El curso que estaban hablando va a ser gratuito o es Sí, con...? Ya. sí. Las actividades que ¿Quieres hacemos donar? De desde... igual. Las actividades que hacemos desde Wikimedia Chile son todas gratuitas. Son todas, bueno, obviamente recibimos donaciones si es que ustedes quieren, pero son Donar todas Wikipedia. gratuitas. Sí. Cool, cool. Fran dijo que tenía una segunda pregunta. Después la última pregunta. ¿O me equivoco? ¿Están, Fran? ¿Están? ¿Se dio? ¿Está? ¿Lo esperemos? Sí Ahí está. estoy, pero Ahí está. tengo mala mi cámara, así que No hay solamente problema. se ve el No te fondo de preocupes. pantalla. Sí, tenía dos preguntas, pero quizás más adelante los cursos se van a ver, pero se puede buscar como por filtro avanzado, como hacer las consultas, porque por ejemplo tú pusiste ya fecha de nacimiento, ¿cierto? Que te Ujú. mostrara, así como, no sé, decir solamente que me muestre fecha de nacimiento del 1900 a 1930, algo así. No sé si se puede hacer eso, Sí, pero a través de los filtros o a través de las consultas de Sparkle. mira, se puede hacer de las dos maneras, ¿ya? De hecho, hay un ejemplo que como está listo en ese sentido, pero si no me equivoco es no me acuerdo qué personas con qué profesión, pero de un año específico, creo que era como o de la década de los 30. Entonces, si tú conoces o sabes Sparkle, puedes hacerlo, en ese sentido puedes crear la consulta, pero si no está este otro ejemplo, ¿ya? Pero igual, mediante otras herramientas, que son las que les dejé ahí en el PDF, que son las distintas herramientas, que yo también les voy a mandar el link a las infinitas herramientas que existen, esas también hay unas que son para poder construir estas consultas, utilizando, por ejemplo, bloques, ¿ya? Así como
como quiera un ser humano, que tenga esto y que tenga esto y que sea esto, y uno le pone como, Como Scratch. claro, y me tira el código. Y con el código yo lo copio y lo pongo en Wikidata. Y me hace la consulta. Entonces, Ay, no sí, de todas maneras como se puede, pero claro, vendría siendo un poco más específico eso y yo encuentro que uno quizás debiese tener un poco más de conocimiento, por lo menos de Sparkle, para poder hacer esa consulta, o si no, intentaría con el ejemplo que hay y lo modificaría. Ese sería como mi approach en este sentido. claro. Ya, gracias. Tengo una última pregunta para cerrar la ronda de preguntas. ¿La API que ofrece Wikipedia tiene costo o es de consumo libre? Es decir, si yo el día de mañana hago un proyecto para consultar X data y quiero utilizar como fuente Wikidata, ¿yo puedo consultar esa API N veces? N veces, y lo único que te pide Wikidata es que por favor poner abajo así como Hacer referencia, sí. claro, así como powered by Wikidata, y de hecho te ponen así como, hay como una, más que nada, como unos badge, por decirlo, así, que lo único que dice es como el logo de Wikidata, pero es como, te damos todo gratis, pero por favor, Sí, sí. dinos que nos sacaste de Wikidata. Vale, Sí, sí. Pensando en posibles proyectos. sí. Aprovecho a mencionar como un par de cosas. Estuvimos hablando así de comunidad, de confusión, página de Jesús. En la página misma, si estás en Wikidata o estás en Wikipedia o que sea, hay una página que se llama Talk Page. Ese no cambia en español, o sea, cambia en español a conversa, o se llama Es, Talk igual. sí, en Wikidata, las páginas de discusión en verdad son páginas de documentación, ¿ya? Ah, un poco Claro, distinto. Y estoy sí. hablando. Es que lo que pasa es que le siguen poniendo como discusión, pero si uno se mete, por ejemplo, a la página o al ítem de ser humano, así el más básico, ser humano, y veo la página de discusión, en este caso, que vendría siendo la otra pestañita, En la pestañita, claro. ¿sí? Yo lo que voy a encontrar no va a ser una conversación entre personas, sino que voy a encontrar el cómo se ocupa esta propiedad. Ah, ok. Me va a salir la Perfecto. documentación de esa característica, ya que en este Ujú, caso me va a decir, por favor, utilízalo con humanos. ujú. Por favor. Pero eso aparece esa es la diferencia que Ah, la tiene. diferencia. Y si se discute, si se pongan a discutir sobre el ítem, ¿dónde lo hacen? Se hace en el portal de la comunidad, que se llama, en Ah, en la inglés se portal. llama Project Chat, que Ok. también les voy a dejar el link. Es ahí, mayoritariamente se escribe en inglés, pero es más que nada por poder tener un consenso entre los distintos idiomas que se están, como que están editando. Y ahí se dialoga, o sea, ahí hay gente que pone, creo que por ejemplo, creo que este ítem debería ser fusionado con este otro ítem, porque son lo mismo. Hay veces que pasa que por temas idiomáticos, una ciudad está puesta en el idioma, no sé, en español, pero resulta que es una localidad o una ciudad de Austria o de Polonia, entonces está como en el idioma en polaco, y que tiene, que tiene que es distinto al final, y uno piensa que son distintos, pero en verdad es la misma localidad. Y ahí como todas esas cosas se van como discutiendo, se van conversando en el Project Chat o en el portal de la comunidad. Perfecto. Así donde se pueden pedir ayuda y apoyo en línea. Es muy de construir consenso en los proyectos wiki, ese que querían decir. No es como que alguien llega con seniority, porque hay muchas preguntas en los otros proyectos como de la candado y todo. La seniority no es muy como equitativa, que se desean la participación. Sí, Bueno, bueno, Sí, las personas. no Bueno, quisiera cortar la conversación, pero nos van quedando 10 minutos y podemos proceder a hacer el cierre antes de que tengamos que hacerlo
un poco al Exacto. al apuro. Entonces, lo primero que voy a partir, voy a detener la grabación, asegurarnos primero de eso, importante.